Buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo webinar BDO y hoy pues tenemos la presencia de Rubelsi Valiente que nos va a estar hablando sobre la participación del auditor en la toma física de inventarios. Como saben, pues mi nombre es Evelyn Folgar y antes de comenzar con nuestro webinar pues vamos a hablar un poquito acerca de quiénes somos y quién es BDO. Y básicamente nuestra visión es el momento pues de liderar para BDO, proporcionando un nivel de experiencia global combinado con una comprensión local para cada uno de nuestros clientes. Y esto lo trabajamos a través de 3 R's, que miramos la parte de relaciones, que es la relación que llevamos directamente con nuestros clientes. Tratamos de convertirnos en esos asesores que ellos necesitan. Los recursos que tenemos, tanto los recursos tecnológicos como el recurso del personal, que contamos con cada una de las experiencias y cada una de la expertise en cada industria. Y la respuesta ágil, tenemos pues una política de responder en no más de 24 horas para poder tener esa respuesta ágil y mantener esa buena relación con nuestros clientes. En cuanto a nuestra organización, actualmente pues estamos facturando por encima de los 10 billones de dólares. Somos alrededor de 91,000 colaboradores, estamos en 167 países y son alrededor pues, de 1,658 oficinas en el mundo. Entonces, esto, como mencionaba al inicio, pues sí le garantiza a nuestros clientes que vamos a tener toda esa experiencia global, pero también tenemos el conocimiento local que ustedes necesitan. Y realmente no importa en dónde hagan negocios, nosotros pues vamos a tener una oficina en esa ciudad para poderlos apoyar en cada una de sus transacciones. En cuanto a la TAM, pues estamos desde México hasta Argentina. Tenemos alrededor de 71 oficinas y son 5,800 colaboradores. Y en el caso pues de Guatemala, es una oficina y somos alrededor de 100 colaboradores. Nosotros pues iniciamos operaciones en 1976 y fue hasta 1990 en el cual ya oficializamos nuestra alianza con BDO, siendo la primera firma centroamericana BDO en la región. Y pues básicamente somos personas ayudando a personas a alcanzar sus sueños. ¿Y cómo hacemos esto? Pues esto lo hacemos a través de nuestro porqué, que es primero pues el servicio excepcional al cliente, que es la integración entre el conocimiento tecnológico y las habilidades que tenemos para poder crear esa experiencia de servicio excepcional hacia nuestros clientes por medio también de nuestra cultura de calidad, que en todos los lugares donde trabajamos vamos a mantener siempre los mismos estándares de calidad para poder garantizar ese servicio excepcional. Por el liderazgo mediante la innovación. Entonces, todo lo que hacemos, lo hacemos con creatividad, con coraje y con confianza, y esta es una cultura de innovación que nos impulsa hacia el éxito. Porque somos asesores del futuro y aquí todos pues somos impulsados por esa mentalidad y ese comportamiento, brindando soluciones para nuestros clientes y oportunidades para cada una de nuestra personal. Y porque somos líderes en nuestros mercados. En todos los lugares donde operamos, sin importar en qué país sea, pues nuestra línea de servicio o industria, somos líderes en nuestros mercados. Ahorita pues estamos posicionados como la primer firma para ese mercado medio. Y en cuanto a nuestros servicios, los tenemos divididos en 4 grandes rubros. Tenemos primero el área de auditoría, y en auditoría, pues aquí vemos toda la parte de auditoría de estados financieros, due diligence, también la implementación de normativas contables internacionales, todo eso pues lo podemos trabajar, y cualquier requerimiento específico que necesitan nuestros clientes, pues también lo podemos ir desarrollando ya con base a sus necesidades. Tenemos el área de BSO, que es nuestra área de outsourcing, y aquí básicamente es la tercerización de nuestro negocio. Entonces ahí vemos toda la parte de contabilidad, tesorería, nómina, gestión de personal. Entonces todo eso pues lo vemos desde BSO. Tenemos el área de impuestos y legal. Aquí tenemos un equipo con una expertise bastante amplio en todo lo que es defensa tributaria, planificación fiscal, precios de transferencia, y en la parte legal pues podemos ver toda la parte societaria, la parte mercantil en sí de las empresas, pues también lo podemos manejar, y todo lo que es derecho laboral. Y en nuestra área de consultoría, ahí pues tenemos una expertise bastante amplio también en lo que son empresas familiares, pero no solamente vemos las empresas familiares,
sino que también vemos finanzas corporativas, vemos la parte de auditoría interna, lo que es nuestro servicio de wellness corporativo, recursos humanos, consultorías en IT. Entonces, todo eso pues ya lo manejamos desde el área de consultoría. Algo que nos caracteriza específicamente a BDO es que nos gusta tener reuniones con nuestros clientes, escucharlos y con base a eso, pues ya poder determinar qué servicios son los más adecuados para ustedes y así poder ayudarlos para llegar a esa sustentabilidad corporativa que cada uno pues estamos buscando. Y nuestra propuesta de valor, definitivamente nuestra red internacional, porque el hecho de que estemos en 156 países alrededor del mundo, pues sí le garantiza a nuestros clientes esa experiencia. La experiencia, pues nosotros ya llevamos más de 44 años de estar en el mercado guatemalteco y a nivel global ya son más de 50 años por nuestro sólido equipo profesional y definitivamente pues la transformación digital que hemos venido, creo que en estos últimos 2 años se ha acelerado bastante y eso también lo hemos ido repercutiendo nosotros. Tenemos una alianza estratégica con Microsoft, quien es el que nos brinda ciertas herramientas para poder realizar nuestro trabajo. Por ejemplo, tenemos APT, tenemos lo que es el portal BDO, BDO Advantage. Entonces, todo esto son herramientas para nuestros clientes que les ayudan también con todo lo que es el manejo de la información y la confidencialidad de la misma. Y hoy, como les mencionaba al inicio, pues nos acompaña Rubel Civaliente. Él es Acting Manager y actualmente pues está estudiando un doctorado internacional en Derecho Tributario y Derecho Mercantil en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Posee una maestría en Normas Internacionales de Contabilidad y Auditoría con enfoque en riesgos de parte de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala y es licenciado de Contaduría Pública y Auditoría de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Posee más de 18 años de experiencia trabajando en auditoría externa en donde ha elaborado para firmas de reconocido prestigio a nivel local e internacional, habiendo auditado empresas que pertenecen a distintas industrias. Desde agosto del 2012, pues labora en BDO Guatemala. Actualmente, como les mencionaba, es Acting Manager. Y de igual manera, pues es docente universitario a nivel de maestría y licenciatura en la Universidad Da Vinci de Guatemala, impartiendo cursos de gestión de riesgos, auditoría, NIF para pymes y Business Intelligence. Entonces, muchas gracias a todos nuevamente por su presencia y gracias, Rubelsi, por aceptar la invitación. Y ya comenzamos con el tema, participación del auditor en la toma física de inventarios. Muchas gracias, Lenny. Buenos días a todos. Un verdadero gusto que nos acompañen. En esta oportunidad me van a dar unos minutitos, vamos a compartir el material. ¿Me confirma si ya lo es? Sí, ya. Bueno, nuevamente buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por estar con nosotros en este conversatorio, en este webinar, en esta oportunidad para hablar de un tema muy importante, relevante en la actualidad, dado que estamos a 30 días, si no es que menos, de iniciar los inventarios físicos, la toma física, y pues en esta ocasión vamos a abordar generalidades que de pronto les sean útiles para la realización de esos inventarios. Bueno, entonces, sin más preámbulo, veamos algunas generalidades. La norma que vamos a tomar de referencia, norma internacional de auditoría, es la NIA 501, es sobre evidencia de auditoría enfocada a transacciones específicas como las existencias. Cuando se refiere a existencias, se refiere a los inventarios, las existencias, los litigios y las operaciones por segmentos. Estas últimas dos solo para su referencia, porque en realidad estaremos abordando el tema de inventarios. Pues esta norma establece que cuando los estados financieros contienen el rubro de inventarios y estos son de importancia relativa, es decir, que son superiores a su materialidad, entonces el auditor debe desarrollar procedimientos de auditoría para obtener seguridad razonable de que esos inventarios no contienen incorrecciones materiales, ya sea por fraude o error. En ese sentido, vamos a abordar ese tema. A estas alturas de tiempo real en que estamos,
ya su planeación ya debería de y haber identificado si el cliente que está auditando, si la empresa que usted está auditando tiene inventarios y si esos inventarios son de importancia relativa. Usted los identifica y luego se traza sus objetivos. Los objetivos en la auditoría son como los objetivos de cualquier proyecto, objetivos de la vida. En este caso muy particular, pues los objetivos del auditor en relación a este tema de los inventarios está contenido en la NIA 501, párrafo 3, inciso A, porque los otros incisos se refieren a los otros dos segmentos que dijimos que los aborda la norma, pero no tienen nada que ver con los inventarios. Entonces, esos objetivos consisten en que el auditor debe obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en relación a la existencia y estado actual de esos inventarios. Nosotros tenemos que asegurarnos que esos inventarios existan a la fecha de los estados financieros. Pero no solo que existan, sino esos inventarios también se encuentren en estado adecuado para que estos puedan ser intercambiados, vendidos en el mercado y de esa manera obtener beneficios económicos que fluyan a favor de la compañía. Es decir, que se obtenga efectivo, que se obtenga liquidez a raíz de la liquidación de esos inventarios. Cuando ya nos hemos trazado esos objetivos, ya identificamos los inventarios, ya tenemos nuestros objetivos, entonces iniciamos con la logística del inventario. ¿Qué incluye la logística del inventario? Bueno, pues que nosotros obtengamos las fechas en que se va a realizar el inventario. Esas fechas las define el cliente, las define la empresa, la administración, y por tanto el auditor tiene que estar pendiente de cuándo va a ser ese inventario. Los lugares los define el auditor. Se entiende que la administración hace sus inventarios al 100%, pero nosotros definimos las localidades, definimos a qué localidades son más importantes para nosotros, de importancia relativa para nosotros, y en ese sentido, pues definimos toda esa estructura. La logística también incluye definir a nuestro equipo auditor que va a estar asignado a esos inventarios. Regularmente debería ser el mismo equipo que está en contacto con la empresa porque ya conoce el inventario, conoce la naturaleza del inventario, pero no siempre es así. Entonces tenemos que apoyarnos de otros equipos de nuestra firma, de nuestro equipo, y en ese sentido, pues tenemos que darle instrucciones generales que conozca el inventario, porque hay unos inventarios que son muy particulares, tienen una particularidad muy diferente a lo que habitualmente nosotros conocemos en el mercado. Entonces, hay que informarles cuáles son las unidades de medida, es decir, si el producto se vende por galón, por litro, por tonel, por cilindro, como sea. Hay que indicarles las localidades, obviamente, a dónde van a ir, cómo es que fluye el inventario, cómo es que se mide. Hay inventarios que tienen unas unidades de medida totalmente diferentes, por ejemplo, el petróleo y sus derivados. El proveedor que vende ese producto a nuestros clientes, pues le da las herramientas, le da los instrumentos para que puedan medir ese inventario. No se puede medir como el agua, no se puede medir como cualquier unidad que vemos como un objeto, simplemente tiene ciertas características. Todo eso incluye la logística, tenemos que preparar entonces a nuestro equipo auditor. Ya cuando llega el día del inventario, nosotros obtenemos instrucciones. Esas instrucciones las determina, las prepara obviamente la administración. ¿Y qué son esas instrucciones? Bueno, son lineamientos, son procedimientos que guían a un equipo a realizar un procedimiento establecido. En este caso, a realizar los inventarios, los conteos. Es decir, cuántos equipos se van a formar, cómo van a estar conformados los equipos. Regularmente nosotros vemos que va un equipo de almacén o de bodega acompañado con una persona de administración o de contabilidad, y luego por ahí se incorpora al auditor para ir observando el procedimiento. Esas instrucciones están contenidas en ese documento. Luego también encontraríamos especificaciones acerca de cómo van a ser los recuentos. Va a haber un solo conteo, va a haber un segundo conteo, qué tratamiento se le va a dar a las diferencias si es que se identifican, cómo van a identificar al producto que ya fue contado, cómo van a identificar al producto que está excluido del inventario, si fuera el caso. Todo eso lo vamos a encontrar en las instrucciones, porque esa es la base de que nosotros vamos a ir a observar y vamos a valorar ese procedimiento. Es importante que el auditor realice un recorrido previo al conteo, un recorrido en las instalaciones,
que le permita ver si existen inventarios obsoletos, si existen inventarios. Decir el término lenta rotación es muy subjetivo porque cada inventario tiene una naturaleza diferente, distinta, y pues no podemos comparar un inventario de lenta rotación si su actividad es, por ejemplo, pongamos dos ejemplos bastante opuestos. Un inventario de productos de comida rápida, donde el producto a los 2 días ya no tiene rotación, prácticamente se arruina, se deteriora. No podemos comparar ese producto, ese inventario, con un inventario de repuestos, de vehículos, de motos, que de pronto es más lenta su rotación, pero no es que sea lenta, esa es la actividad económica. Así es como tiene que ir rotando muy despacio. Entonces, el caso aquí sería determinar si existen inventarios obsoletos, es decir, por falta de, por cuestiones de tecnología, el inventario ya no va a poder ser vendido y por tanto ya esté ahí abandonado, ocupando espacio. Entonces, eso tiene que considerarlo el auditor porque no solo vamos por una aseveración de existencia, sino vamos también por determinar la evaluación como tal. Este recorrido nos permite entonces ver en qué condiciones está el inventario. No vamos a garantizar una protección del inventario, pero sí nos da un punto de referencia para ver en qué condiciones están esos inventarios y si estos van a poder ser vendidos con normalidad en el mercado. De tener dificultad para ser vendidos en el mercado, entonces ya tenemos que considerar que hay un posible deterioro, hay indicios de deterioro, y eso es lo que tenemos que considerar también en este procedimiento de auditoría. Bueno, ya cuando hemos hecho de manera general estas consideraciones, nosotros nos vamos entonces ya a poner en práctica esos procedimientos de auditoría que nosotros debemos llevar a cabo. Bueno, para el efecto, comentarles que en la NIA 500 hay 7 procedimientos de auditoría, entre ellos está la observación, la inspección, el recálculo, la confirmación externa. A eso también deberíamos de adicionarle otros 3 que no están en el alcance de esta norma, de esta actividad, pero los mencionamos como la revisación, los procedimientos analíticos y la indagación. Esos últimos 3 solo para completar los 7 que están en la NIA 500. Bueno, de esos 7 procedimientos, nosotros el principal es la observación. El principal procedimiento de auditoría es la observación. Se dice que la observación es el procedimiento mediante el cual, en este caso el auditor, lleva a cabo para ver un proyecto, un proceso, una actividad que está llevando a cabo un tercero. En este caso, nuestro cliente, nosotros observamos cómo ellos llevan a cabo la ejecución de esas instrucciones relacionadas o determinadas en particular para hacer esos inventarios. Entonces, nosotros observamos. Seguidamente, vamos a poner de manifiesto el procedimiento de inspección. La inspección no es más ni menos que ir a revisar, ir a, como su nombre lo indica, inspeccionar ese inventario efectivamente está ahí, porque de pronto nos pueden poner inventarios ficticios. Imagínese usted que los inventarios estén empacados en cajas y de pronto existan cajas vacías, cajas que tengan otro contenido, porque ha pasado. De hecho, la historia establece que los inventarios se originaron hace muchos años precisamente porque a un auditor le insertaron inventarios ficticios, haciéndole creer que existían inventarios en un lugar determinado cuando en realidad no existían tales inventarios. Por tanto, de ahí se deriva ese procedimiento que todos los años tenemos que estar nosotros pendientes del inventario. Entonces, la inspección es importante para asegurarnos. Usted de pronto no va a ir a pulsar todas las cajas, abrir todas las cajas, porque eso también no es apropiado, pero sí tiene que hacer de forma aleatoria, confirmar que efectivamente esas cajas, esos paquetes, esos bultos, sea cual sea el empaque del inventario, pues contenga ese inventario que dice que se va a vender con posterioridad. Seguidamente, entonces, nosotros hacemos un recálculo para comprobar que lo que ellos han contado efectivamente sí sea cierto. Entonces, aquí hay muchos aspectos y el inventario tiene muchas características, el procedimiento del inventario tiene muchas características porque cada uno pues se va por su lado. Hay unos inventarios que se les puede dar un tratamiento estándar, pero hay otros inventarios que son muy particulares. Entonces, si usted va a hacer ese recálculo al final, asegúrese que
de pronto no genere inconformidad con la administración, porque dice, yo ya conté eso y ahora me está pidiendo que vuelva a contar. Entonces, solo asegúrese de evitar esas discrepancias de criterios. Si usted va a hacer un recálculo, considere si lo hace de una vez al momento en que la administración lo está llevando a cabo, o si usted considera que lo haga al final y esto no requiere mucho tiempo. Tomar en cuenta también las localidades. A veces hay bodegas o almacenes que tienen inventario en un lado, inventario en otro lado. Eso es lo que usted tiene que tener mucho cuidado para que no le vayan a estar contando 2 veces el mismo producto. Entonces, el objetivo del auditor no es arremangarse las manos e ir a contar, no. El objetivo del auditor es observar el procedimiento que la administración está haciendo, porque para el auditor, si el auditor se quiere asegurar de la existencia de todo ese producto que está en la bodega, pues es un poquito complicado. Tendría que contratar a una firma por completo para llevar a cabo eso, ¿no? El auditor lo que hace es ir a observar el procedimiento, inspeccionar y hacer un recálculo ya por puro cumplimiento. Bueno, esos 3 procedimientos son básicos en cualquier tipo de inventario. Eso lo practicamos, lo llevamos a cabo sin ningún inconveniente. Luego, en algunas circunstancias, cuando la empresa que está usted auditando tiene inventarios en consignación, es decir, y esos inventarios son de importancia relativa, usted puede tomar el procedimiento o la decisión de confirmar esos inventarios. Este es otro procedimiento de auditoría contenido en la NIE 500 que nos da mucha información válida. Tal es el caso que el tema de confirmación externa está contenido en una norma específica, que es la NIE 505, donde usted puede confirmar a terceros. Entre ellos, podría adecuarse el tema de inventarios en consignación. Si usted no considera que no es adecuado hacer esa confirmación, pues entonces simple y sencillamente pone de manifiesto los primeros 3 procedimientos de auditoría. Eso implica más tiempo, eso sí, más tiempo, ubicarse de un lugar a otro, ¿verdad? Entonces, los primeros 3 son de aplicación general para cualquier inventario. El número 4 va a depender de las circunstancias si es que hay inventario en consignación, y de esa manera usted poder evitar tiempo y obtener la misma evidencia con el mismo nivel de seguridad y la misma calidad que no menoscabe los procedimientos anteriormente. Hagamos un resumen entonces. ¿Cuáles son los pasos básicos en el recuento? Usted obtiene las instrucciones, las pide, las analiza, que efectivamente tengan los lineamientos, observa que están cumpliendo con esas instrucciones, que están llevando a cabo los conteos tal como lo dicen las instrucciones. Luego inspecciona, se asegura que esos inventarios sí existan, que no sean cajas ficticias, que no sean bultos ficticios. Él luego hace un recuento para asegurar y darle validez al procedimiento, y de esa manera usted queda satisfecho con el procedimiento que está relacionado con el tema de las existencias de los inventarios. Luego, ¿qué sigue después? ¿Qué sigue? Bueno, se terminó allá por las 5 de la tarde, si es que le va bien, termina usted los inventarios, su presencia, porque usted no es que vaya a hacer los inventarios, usted termina los inventarios y usted estuvo ahí presente. Bueno, se confrontan los conteos físicos con lo que está en el sistema, con lo que está en el CARDEX. Es muy probable, de hecho, para eso se determinan los inventarios, para eso se hacen los inventarios, para determinar cualquier diferencia que pudiera ocurrir en el conteo y lo que está en el sistema o en el CARDEX. Cuando existen diferencias en el conteo y lo físico, pues el auditor tiene que determinar la importancia relativa de esas diferencias. Si las diferencias son de importancia relativa, son materiales para efecto de su auditoría, pues tiene que asegurarse cuál va a ser el tratamiento que se le van a dar a esas diferencias. Si hay faltantes, se le va a cobrar al personal, o simplemente la empresa va a absorber esas diferencias. Si hay sobrantes, pues no es que le vayan a dar al empleado ese producto, simplemente se reconoce como parte de los otros ingresos. Si las diferencias no son de importancia relativa, pues usted no es que se vaya a preocupar y a quedar ahí hasta las 11 de la noche esperando qué va a pasar. Usted ya obtuvo evidencia de que los conteos son razonables y que las diferencias posiblemente las pueda usted incluir como parte de sus sugerencias, de sus comunicaciones, de asuntos de mejora,
informe de control interno, cuestiones que no le afectan la opinión, ¿verdad? Entonces tiene que analizar si son de importancia relativa, asegúrese que los ajustes sean realizados en ese momento. Si son inmateriales, no tienen relevancia para su auditoría, pero sí lo puede considerar, si es que lo considera, lo puede incluir en su informe de control interno. Finalmente, informarle a usted que si hay asuntos muy relevantes en el conteo, si hay cuestiones como desorden, el producto no está ordenado, no está identificado, que a la misma administración le cuesta ubicar el producto, que es muy tardado como consecuencia de ese desorden, hay muchas diferencias, cuestiones así, usted tiene que informarlo de inmediato, no espere que llegue el 31 de marzo, allá cuando esté cerrando la auditoría, para vez de notificar esas cuestiones. Inmediatamente comuníquelo, haga un informe, haga un memo, haga cualquier comunicación, una llamada, lo que sea, pero informe de inmediato, no espere que se transcurra el tiempo para decir que las cuestiones tienen problemas, que este tema del inventario es muy relevante. Al final de este proceso, usted obtiene entonces un reporte con los saldos ya debidamente ajustados, si es que los van a ajustar, y eso le va a servir a usted como parte de la evidencia de la existencia de los inventarios a esa fecha en que los estados financieros contienen ese rubro de inventario. Bueno, veamos entonces qué sucede cuando el inventario se realiza en una fecha distinta a la de los estados financieros, a la fecha de los estados financieros. Imagínense que el inventario se lleva a cabo el 20 de diciembre, y pues obviamente los estados financieros tienen cierre 31 de diciembre, entonces hay un intervalo de tiempo que podría generar algunas empresas. Son pocas las empresas que hacen su inventario, cierran operaciones, se van de vacaciones y regresan hasta el 2, 3 de enero. Entonces ahí no hay problema, porque lo que usted presenció en el conteo es lo mismo que va a estar al 31 de diciembre. Hay empresas que no cierran operaciones, que hacen el inventario el 20 aproximadamente, y luego entonces queda ese intervalo de tiempo. Usted tiene que realizar otros procedimientos de auditoría para asegurarse que ese movimiento, esas transacciones fueron reales y no le vayan a estar insertando productos, partidas inusuales, partidas que provengan de un error, que provengan de fraude. Entonces, asegurémonos con esas partidas, esas transacciones que dan lugar entre la fecha en que usted participó en el inventario y la fecha de los estados financieros. De manera tal que usted pueda conciliar eso, de manera que al final usted concluya con que ese saldo que está en el estado financiero es razonable. Si por alguna circunstancia imprevista el auditor no puede asistir a ese inventario, es decir, de que ya le habían dado fecha, ya habían determinado las localidades y de pronto no pudo asistir, bueno, el auditor deberá ver cómo soluciona ese problema. Seguramente tendrá que hacer un inventario ya él junto con la administración, ya no va a observar todo el procedimiento, pero sí va a hacer un inventario de determinadas partidas, determinados códigos o SKU, y luego hacer procedimientos retroactivos. Lo cuenta en una fecha y luego se va hacia atrás para asegurarse que esos inventarios existían a la fecha de los estados financieros, o al menos de la fecha en que se llevó a cabo el conteo por parte de la administración. Bueno, eso es solo cuando el auditor dice yo no pude por esta y esta razón y la justifica. Pronto se le quedó el vehículo, tuvo un accidente, no pudo salir de su casa, o vayamos a saber qué cuestiones pudieron pasar. Pero si la limitación es impuesta por la administración, por la empresa, no le permitieron ir al inventario, le dieron X argumento que no es válido, que el auditor concluye que no es válido, entonces, simple y sencillamente, hay una imposibilidad de obtener evidencia de auditoría y por tanto tiene que modificarse la opinión en relación a NIA 705. Es decir, el auditor da una salvedad porque no le permitieron acudir al conteo físico, no le permitieron ir a observar ese inventario y por tanto el auditor no sabe si ese millón que dice que está ahí, 1.500.000, 5 millones, 10 millones de inventario, existía a esa fecha o simplemente eran partidas ficticias. El auditor lo evalúa y concluye sobre esas circunstancias. Bueno, en algunas circunstancias
nos encontramos con que de pronto no queremos asistir a un inventario porque está muy lejos por ciertas circunstancias. Por ejemplo, en la NIA 501 que estamos abordando, estamos analizando, en el párrafo A12, tome nota, por si usted quiere, es muy curioso en ese sentido, en el párrafo A12 establece que circunstancias como la naturaleza, es decir, hay mucho calor, hay mucho frío, la carretera ha estado complicada, no entra carro, y si entra carro me voy a arruinar mi vehículo, ¿qué voy a hacer? Está muy lejos el inventario, está en Huehuetenango, bueno, si voy hasta allá, los costos son muy elevados, me va a salir muy caro, bueno, hay amenazas a la integridad física del auditor, lo van a linchar si vas a inventario porque es muy delicado. Bueno, déjenme decirles que circunstancias como estas que acabamos de mencionar en la norma dice que no son argumentos suficientes para que el auditor deje de asistir a un inventario. Es decir, no importa si está lejos, no importa si hay frío, no importa si hay calor, no importa si representa un costo, porque desde ese momento, si el momento que usted cotizó, desde el momento que usted presentó su oferta de auditoría, debió haber preguntado, mire, ¿dónde están los inventarios? Mire, están en Petén, mire, están en Huehuetenango, están en Shela. Desde ese momento usted dijo, bueno, si esos inventarios son de importancia relativa, yo necesito mover gente para allá y voy a hacer costos, un cálculo estimado, y por tanto el día que vayamos a hacer el inventario ya está considerado en los gastos. Entonces no hay problema. Si usted no previno esas cuestiones, bueno, absorba las consecuencias, absorba los gastos, y usted tiene que ir según el tratamiento y requerimiento de la norma. Si amenazan al auditor, no importa cómo va, pero tiene que ir. Así está en la norma. NIA 501, párrafo A12. Entonces, no tenemos que poner argumentos para decir está muy lejos, está muy retirado y no vamos a ir, ¿verdad? Sin embargo, no es que la norma se contradiga, eso es un requerimiento así muy formal, porque de pronto, si no, cada auditor va a estar diciendo, no, es que está muy lejos y por eso no fui. Es que requiere muchos costos y por eso no voy. La norma obliga a que vaya. Pero si realmente hay circunstancias muy limitadas, hay circunstancias fuera del alcance de estas cuestiones, la norma también da algunos lineamientos que podrían ser sustituto de esos procedimientos. En el párrafo siguiente que le acabo de mencionar, y entonces ya sería en el A13, el párrafo A13, establece que hay procedimientos como que alternos, pero no llegan a cumplir los mismos niveles de aseguramiento para cubrir este tema. Es decir, usted debería de obtener las facturas de compra de inventario más cercanas al cierre del ejercicio. Eso es un indicador de que la empresa sí compró inventario que posiblemente debería estar al 31 de diciembre. Y usted pida las facturas de venta por venta de inventario posterior a la fecha de los estados financieros. Eso indica que se vendió producto que posiblemente estaba inventariado el día 31 de diciembre, que es la fecha de los estados financieros. Son procedimientos alternos que no compensan la observación, la presencia del auditor, pero es un indicador que podría en algún momento eh, apoyar al auditor para sustituir ese procedimiento. Así es que tome en cuenta esto, que la naturaleza, la ubicación, los costos, las amenazas a la integridad física del auditor no son causas suficientes para que usted no vaya a presenciar un inventario, ¿verdad? Bueno, no estoy diciendo que se vaya y si le pasa algo, no, tómenlo en cuenta, solo le estoy transmitiendo el requerimiento del norma. Bueno, la utilización de terceros en los recuentos. Este es un tema muy importante porque si bien es cierto, el auditor no es un experto en toda la materia, hay inventarios que son muy particulares, hay inventarios que tienen ciertas características que de pronto se requiere de un especialista, un experto. Para el efecto, entonces, la NIA 620 da el espacio para que el auditor pueda, ya sea a requerimiento del auditor o requerimiento de la administración, pero esto es lo ideal es que sea el auditor quien contrate a ese experto para que vaya a hacer los inventarios, para que vaya a hacer la medición de los inventarios, asegurarse que lo que la administración le está diciendo es lo correcto. Les mencionaba, por ejemplo, el petróleo y sus derivados
la medición es totalmente atípica, no es normal. Esto solo por mencionar un ejemplo. Pero así como eso, hay una serie de inventarios que requieren de un experto, de un especialista. Entonces, la norma lo permite, NIA 620 lo permite, y usted para tener un nivel de seguridad más alto, pues puede hacer. O bien, si usted conviene que el inventario está en cierto lugar y que lo ideal es que vaya otro auditor, usted contrata otro auditor, sin que este sea un experto, un especialista, usted lo puede hacer. Tome muy en cuenta eso, que a medida que el auditor, el propio auditor, contrate al el especialista, la evidencia va a ser de importancia relativa más alta. ¿Por qué? Porque ahí no va a haber sesgo. Usted lo está contratando directamente a él, pero cuando la administración lo contrata, pues entonces ahí tendría que tener usted mucho cuidado porque ahí hay un sesgo, ahí hay un riesgo de que la administración lo condicione. Entonces, para que no exista ese sesgo, lo importante es que el auditor desde el principio considere si es necesario contratar a este profesional. Bueno, ya para ir concluyendo, los conteos físicos en tiempos de pandemia. Si usted es uno de los candidatos para ir a hacer inventarios, pues vaya preparando su mascarilla, porque lo más probable es que en estos tiempos ya estamos llegando a una época donde estamos, bueno, prácticamente estamos llegando a una normalidad en las actividades. El año pasado se visualizaba esto con mucha incertidumbre, incluso en algunos lugares estuvieron haciendo inventarios remotos, con cámaras, con dron, con esas cuestiones. Pues no es el mismo nivel de aseguramiento. Seguramente si las existencias y si las restricciones hubieran seguido igual para este año, eso tuviera más importancia. Pero como que ya se está normalizando todo y lo más seguro es de que los inventarios se vayan a realizar de forma presencial. ¿Qué es lo que se va a observar ahora? Entonces, ir con los equipos necesarios, con su mascarilla, con su careta. El año pasado muchas empresas estuvieron pidiéndole a los auditores una prueba de COVID-19 para poder entrar a las instalaciones. Seguramente este año ya no van a pedir no solo la prueba, sino la constancia del esquema de vacunación completo para asegurarles a ellos de que usted pues, está protegido en ese sentido. No estaría de más que el auditor también haga esos requerimientos. Si a usted le están pidiendo eso, usted también debería exigir que se le demuestre que el equipo, el personal con que usted va a tener relación en ese proceso de inventario también ya haya cumplido con ese tema, ¿verdad? Entonces, estas son generalidades que se llevan a cabo en el inventario. Lo que sí se les recomienda es de que conozca bien el inventario, que observe bien cuáles son las instrucciones y de esa manera pues usted no vaya a tener algún inconveniente en el conteo, pues porque pronto usted no sabe la unidad de medida y se va a poner a contar y a contar y a contar cuando en realidad va a tener unas diferencias grandísimas, ¿verdad? Entonces con eso vamos concluyendo esta charla con muchas generalidades del inventario y pues espero que hayamos comprendido este proceso. Entiendo que hay un espacio para preguntas y respuestas. No sin antes mencionarles que hay un espacio creado para ustedes donde pueden obtener actualizaciones relacionadas a temas de auditoría, de normativa de información financiera. Está el canal para que ustedes lo puedan consultar, puedan suscribir y son totalmente bienvenidos. Entonces, Evelyn, tú me dices si hay alguna consulta, la podemos resolver con mucho gusto. Claro, efectivamente, pues sí tenemos algunas preguntas. Te voy a realizar la primera. Tenemos, ¿qué sucede si no hay instrucciones para realizar el inventario? Bueno, instrucciones, siempre van a haber instrucciones. Quizá lo que no va a estar va a ser documentado, ¿verdad? Porque desde el momento en que el gerente financiero, el contador dice, tal día vamos a hacer el inventario, ahí hay una instrucción. Desde el momento que se forman los grupos para conteo, ahí hay una instrucción. Entonces, si no están las instrucciones por escrito,
véalo usted como una oportunidad de comunicación, una oportunidad de mejora. Infórmelo de inmediato a través de comunicaciones, de control interno. Hay una deficiencia, no le limita a que lleve a cabo el procedimiento, porque el conteo se va a hacer, pero sí hace falta algo para mejorar y fortalecer el sistema de control interno. Entonces, véalo usted como una oportunidad para comunicárselo a su cliente y que mejore su sistema de control interno. Pero el procedimiento se puede llevar a cabo. Tal vez las instrucciones son verbales, también es válido, pero lo ideal sería que fuera de forma más formal, ¿verdad? Excelente. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿qué pasa si el cliente no realiza los ajustes por faltantes identificados en el conteo físico? Si los faltantes llegan a ser de importancia relativa o materiales, como lo establece la norma, entonces sí hay que calificar la opinión, hay que modificar la opinión y dar una salvedad por una incorrección material. Es decir, que esos inventarios, si era faltante, pues no cumple con las características cualitativas para ser considerado como un activo, porque se tiene un importe en el balance, el cual no existe. Y si no existe, no se va a poder vender. Y si no se va a vender, no se va a poder cobrar. Y si no se puede cobrar, no hay liquidez. Entonces no cumple las características cualitativas para ser considerado como un activo. Por tanto, entonces, si no se ajusta el estado financiero, se pone una salvedad. Así de sencillo. Ok, la siguiente pregunta que tenemos es si nos podrías indicar cuál sería el enfoque más adecuado cuando existen varias localidades donde hay inventario y al auditor se le dificulta asistir al recuento de estos inventarios. Bueno, en este sentido, el inventario es como cualquier otra cuenta de los estados financieros. Se hace una muestra, se hace un muestreo de localidades y las que salen en la muestra, pues el auditor va y hace el procedimiento correspondiente. Las que quedaron fuera del alcance, pues simple y sencillamente, como es una muestra y a medida que hay diferencias en un lugar, se hace la proyección. Si todo está bien en las tiendas o las localidades donde usted fue, pues se va a entender que todo está bien. Cuando se hace de esa manera, pues se quiere que el resultado que se está obteniendo es para toda la población. Y en ese sentido, si usted tiene 50, 100 localidades, hace una muestra y con esa muestra, pues usted va a concluir sobre todo el universo del inventario. Es como cuando examina clientes, por ejemplo. Usted no pretenda examinar 100, 200 clientes. Hace una muestra y sobre ese resultado usted infiere de que el resultado obtenido es para toda el área del estado financiero. Ok, la siguiente pregunta es, ¿qué pasa si el auditor decide no asistir a un recuento de inventarios? ¿Existen otros procedimientos para cubrir este procedimiento? Bueno, si el auditor no decide, ya sabemos las consecuencias que están en el párrafo A13 de la NIA 501, que dice que aun cuando hay amenazas para la integridad física del auditor, no importa. Pero bueno, si el auditor no decidió, dijimos que también habría un plan alterno en el siguiente párrafo, es decir, en el párrafo A13 de esa norma, donde dice que se pueden examinar las facturas de compra lo más cercano al 31 de diciembre, es decir, allá por el 28, allá por el 25, 20 o algo por el estilo. También puede examinar las facturas de venta, porque en una venta pues va implícito la salida del inventario. Entonces puede hacer esos procedimientos alternos, pero tiene que justificar cuál fue la causa por la que no pudo asistir a ese conteo y en ese sentido, pues, compensar, complementar con ese procedimiento lo que dejó de hacer. La siguiente, pues, es prácticamente lo que habías explicado. Dice, ¿podría mencionar la NIA de los párrafos A12 y A13? Entonces, ¿Cómo así? dice, ¿nos podría mencionar la NIA de los párrafos A12 y A13, por favor? Es NIA 501. Ok. NIA 501 es también evidencia de auditoría, pero direccionada a partidas específicas, como las existencias de inventarios, los litigios y los segmentos de operación.
Nosotros solo nos hemos limitado a ver el tema de las existencias en esa norma. Ok, la siguiente consulta ¿es legal realizar el cobro de faltantes a los empleados? Bueno, ese tema es meramente administrativo y si la compañía tiene sus políticas presionar, porque eso se ha visto, no debería ser legal porque eso va implícito con un proceso muy, muy amplio. Es, va a depender de las circunstancias si al empleado le dijeron de que era el responsable de la custodia del inventario y él en su momento firmó un documento donde se hacía responsable a cubrir cualquier falta, pues ahí podría actuar de esa manera, pero ya dependerá de las condiciones y políticas que tenga cada compañía, porque el término legal es muy amplio, porque si no se presiona así, de pronto se puede prestar eso para que entonces cualquiera va a empezar a tener faltantes y faltantes y faltantes y no se los van a estar cobrando. Entonces, bueno, es muy relativo eso. Ok, la siguiente pregunta es ¿cuál es la sanción por no realizar los inventarios? Bueno, sanción desde que, bueno, hay dos puntos de vista. Si la administración está obligada a presentar su inventario a administración tributaria, entiendo que el inventario se presenta solo en un archivo. Lo ideal es de que se haga el conteo para corroborar que lo que se está enviando sea real. No hay una sanción como tal. Lo que va a pasar es que si el auditor no participa en ese inventario, le va a poner una salvedad. ¿Sí? Es decir, de que le va, pues, yo esos inventarios no sé si existen, porque usted no hizo un conteo, yo no participé en ese conteo y por lo tanto, aquí está la salvedad. Eso es lo que sucede. No necesariamente tiene que haber una cantidad monetaria que diga, si no hace el conteo físico, para efectos tributarios, sí debe presentar un reporte en junio y en julio y en diciembre, o algo así, a medio año y a final de año. Pero no indica que usted vaya y lo cuente, solo pide el reporte. Lo ideal es que ese reporte vaya acompañado de un conteo como tal, ¿verdad? Ok, si la firma de auditoría se le contratara después de que corresponda el conteo físico del inventario de la compañía, ¿qué corresponde? Bueno, ese es un tema muy delicado porque el auditor ya ha sido contratado con posterioridad a la fecha de la toma del inventario. Entonces, si usted es muy curioso, puede notar que hay en un ejemplo de un dictamen, precisamente hay una salvedad precisamente por ese tema. Entonces, aquí hay dos alternativas. Una es, usted como auditor debe llevar a cabo las diligencias necesarias para asegurarse que esa contratación no tenga un vicio, que esa contratación no haya sido intencionalmente para que usted ya no pudiera acudir a ese inventario. Si usted tiene una incertidumbre, tiene indicios de que lo contrataron con posterioridad para que no participara, entonces simple y sencillamente esa es una limitación técnica, es una limitación impuesta por la administración. Más aún cuando usted no pueda realizar un procedimiento de conexión entre el inventario que usted podría realizar y la fecha de los estados financieros. Entonces se pone una salvedad. Pero si usted se da cuenta que fue por procedimientos administrativos, porque no le autorizó el corporativo, por X y circunstancia, y más aún cuando usted tiene evidencia de que el proceso se viene desde allá por noviembre, diciembre, si vienen las negociaciones, y que hasta diciembre, hasta enero lo contrataron, usted puede hacer ese procedimiento, toda vez se le permita hacer un conteo allá por febrero, enero, y luego hacer los procedimientos de conexión con las cifras a diciembre. Si eso se llega a la conclusión de que todo está bien, la opinión la da en limpio. Pero si usted tiene indicios de que lo contrataron con posterioridad para evitar el inventario, una salvedad. ¿Qué herramientas utiliza el auditor para la toma de inventarios? El auditor como tal, solo la presencia, porque solo va a observar el procedimiento, va a asegurarse, a tocar las cajas, según la unidad de medida que tenga el inventario, el auditor solo va a presenciar.
El cliente sí utiliza diversas herramientas como aparatos, aquellas maquinitas Ángel, utilizan otras para ir punteando los códigos cuando tienen código de barra. Bueno, cada empresa va a tener distintas herramientas, ¿sí? Que están conectadas con el computador. El auditor solo va a observar que eso sea real, solo eso va a funcionar, ¿verdad? ¿Es correcto que la persona encargada de bodega sea la misma persona que realiza los inventarios? ¿Qué recomendación se puede dar al respecto? Desde el punto de vista de la administración, debería de ir una persona de contabilidad para que haya porque si no, ahí está siendo juez y parte. Porque si la misma persona identifica errores, obviamente no los va a reportar, por mucho no lo va a faltar. Eso lo reportaría los sobrantes, pero los faltantes, créanme que no los va a reportar. Entonces ahí hay un indicio, ahí hay un vacío que nos deja que no, la integridad del inventario no es la correcta. Entonces, lo ideal es que vaya una persona de bodega o de almacén, porque él conoce dónde está el producto, dónde está la ubicación, y que vaya una persona de contabilidad para dar fe y legalidad, llamémosle así, a ese inventario. El auditor solo va acompañando. El auditor solo va viendo que ese procedimiento se esté llevando a cabo, ¿verdad? Cuando existen inventario en varias localidades, ¿es recomendable tomar una muestra de las mismas o considerar una muestra distinta para cada localidad? Lo ideal es por localidad, porque de pronto hay cinco, vamos a poner un ejemplo rápido y sencillo. Hay 5 localidades. Si nosotros sacamos la muestra por producto, eso significa que tenemos que ir a las 5 localidades a contar ese producto. Se nos dificulta más y vamos a ir solo por un producto a contar. Entonces, esa es una alternativa. La otra alternativa es de que mejor saquemos la muestra por localidad. Yo voy a aquel inventario, me aseguro de ese inventario y pues voy a inferir que los demás están bien. Entonces, ya no me tengo que mover imagínense que una localidad esté en el Petén y allá está un producto que salió en la muestra, entonces solo por un producto yo tendría que ir. Mejor voy por todo el inventario que está en esa localidad, ¿verdad? Suele ser más práctico hacerlo en función a localidad. Suele ser, no estoy diciendo que es la única. Va a depender mucho de la naturaleza del inventario. Ok, en un caso que no se pueda asistir físicamente, pero se puede tomarme asistencia al inventario vía web. Sí, se puede. Piden ahí que le pongan la cámara, van y que le piden ahí que vacíen la caja, que saquen el producto. Lo único que es como lo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Si fuera esto presencial, pues simplemente estaríamos ahí aquí enfrente. Claro, eso no llega al mismo nivel de evidencia, pero se puede hacer una videollamada. Usted le dice, mire, recorra la bodega, ahora señáleme dónde están las salidas de emergencia, dónde está, cuestiones así. Ahora quiero ver este producto, baje esa caja que yo veo en esa columna, pida que saquen las unidades, mire, pero está sellada, no importa, saquen. Se puede hacer, se puede hacer. Tenemos qué pasa cuando el cliente exige que sea el auditor quien tome el inventario y su personal de administración solo observe. Ahí no sería un inventario para efectos de auditoría de estados financieros. Si usted está haciendo la auditoría de estados financieros y como parte de esa auditoría le están imponiendo esa condición, ese alcance, no es objetivo. El alcance lo determina el auditor. El auditor no es por nada, pero el auditor dice qué es lo que se va a observar. No que le estén, como quien dice, ahora los pájaros le tiran a las escopetas, ¿verdad? Entonces, no, eso podría tener lugar, eso podría tener lugar si el auditor es contratado solo para un inventario en particular. Entonces, ya el auditor que hace valga la redundancia, el auditor que hace la auditoría, pues no tendría injerencia en eso. Usted contrató a fulano de tal para que vaya a hacer la auditoría y exíjale qué es lo que tiene que contar, el 100%, una partida o lo que sea, ¿verdad? Pero no le pueden imponer el alcance al auditor.
¿Qué factores considera se deben tomar en cuenta para determinar una muestra correcta de las existencias? ¿Cuál es su criterio a manera de ejemplo con una compañía que se dedica a la importación y distribución mayorista de XY producto? Determinar una muestra es muy delicado. De hecho, la norma no se limita a decir que se haga una muestra, solo dice haga un recuento. ¿Por qué digo esto? Porque imagínese la base de datos, el inventario lo va a obtener usted un día antes. Hace usted su muestra y cuando va al día siguiente el producto ya fue vendido. O sea, no puede poner eso como una incorrección, como una diferencia. El producto fue vendido. Puede tener producto que fue trasladado o fue un producto que fue comprado precisamente ese día. Entonces, ahí queda ya mucho a juicio del auditor el enfoque. ¿Qué se puede considerar? Agarrar una muestra, pero en función a la rotación de los SKU, de los códigos. Voy a ir a contar los más relevantes, los que tienen más rotación, los que tienen un costo mayor. Entonces, ¿qué se podría recomendar o qué le recomiendo? Que determine el tamaño de la muestra nada más y que los códigos los elija a juicio profesional el día del inventario, porque tienen mucha rotación los inventarios. Peor si se venden muchos todos los días, se compran, se venden, se compran, se venden, y entonces es muy dudoso que determine una muestra e intentar que ya lo hemos hecho, hemos tratado de determinar muestras y luego irlas a contar. Cuando nos encontramos con el estatus actual, esos productos ya fueron vendidos, entonces no tiene sentido hacer esa muestra para ir a contar producto que ya no existe. Recordemos que nosotros eso podría tener lugar para efecto de un control, pero para efecto sustantivo de ir a probar la existencia, tendríamos que decir lo que hoy está, quiero contar, ¿verdad? Ok, muchas gracias, Rubelsi, por aceptar el webinar nuevamente. Esa fue nuestra última pregunta. No sé si quieres dar unas últimas palabras. No, nada más agradecer a todos por su presencia. Me imagino que todos los que están interesados en los inventarios, decirles que tengan mucho cuidado con llevar a cabo este procedimiento, que entendamos bien la naturaleza del inventario, qué es lo que hacen y todas esas cuestiones para que no se nos complique, no se dificulte. Sobre todo, tener en cuenta que el papel del auditor no es ir a contar, o sea, hace un recuento, pero el papel del auditor es apegarnos a lo que dice la norma, observar el procedimiento que están llevando a cabo, inspeccionar que ese inventario no sea ficticio y que luego haga un recuento ya a su criterio, lo deje documentado, cuál fue su criterio para examinar 10, 15, 20 y ahí se terminó. De mi parte, muchas gracias a todos por su interés, por acompañarnos. Esperamos muy pronto vernos nuevamente. Muchas gracias a todos por participar. Pues este fue realmente nuestro último webinar del año. Ya nos queda un último, la verdad, a nivel regional, que los invito, sería la próxima semana, el 2 de diciembre. Se pueden inscribir a beneficios empresariales de los Shared Services Centers. Y este va a tener expositores de Panamá, Uruguay, Chile, Colombia y también de Estados Unidos. Entonces, muchísimas gracias de nuevo. Esperamos que tengan unas muy felices fiestas y los vemos hasta el próximo año. Feliz día.